Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es un día más que especial porque tenemos de invitado al señor Felipe Piña. Felipe, muchas gracias por recibirnos. Un placer. El motivo que nos convoca hoy, y que la verdad que nos enorgullece porque siempre es lindo poder encontrar nuevas obras sobre el tema, es la salida de 76, este librito, 400 y pico de páginas. 500, exactamente. Ahí va. Revisionando un poco, bueno, el tema que hoy está en boca de todos, pero no de la mejor manera. Exactamente. Como te contaba antes de empezar la entrevista, yo estuve viendo un poco lo que estuviste hablando en otros medios. Bueno, gracias por incluirnos en el Piñapalusa, ¿no? Porque vi que estás... Es un Piñapalusa, exactamente. Que no termina, recién empieza. Me imagino. Pero una de las cosas que me pareció interesante, yo estoy muy familiarizado con tu obra, es ver que este tema en particular es un tema que vos viviste, a diferencia de Gardel, Bergelano, etc. Exactamente. ¿Qué tipo de... O sea, qué cosas buenas y qué cosas malas hay en que sea un tema que hayas vivido? No, cosa buena, porque quizá lo malo tenga que ver con lo metodológico que yo me propuse no ser autorreferencial en el libro, ¿no? Me parece que no hace falta ser autorreferencial. Y sí, por supuesto, yo viví, tengo impresiones sobre lo que pasó, tengo recuerdos, tengo amigos que ya no están, bueno, muchas cosas que te pegan y que me dolió hacer el libro por momentos. Pero no, creo que es a favor haber vivido. Es algo que es una experiencia muy fuerte y como bien decís que no me pasó con otros libros, me pasó por ahí con Lo pasado pensado, que fue otro libro que hice sobre la dictadura, y con el Mito 5, que yo esa etapa ya estaba vivo, que llegaba hasta el 66, era chiquito, pero bueno, tengo recuerdos. Pero acá tengo recuerdos ya de adolescente, más adulto. Así que no, fue a favor, digamos, ¿no? Simplemente hubo que hacer una especie de profilaxis de no caer en la tentación de contar mi experiencia, porque no era la idea del libro, ¿no? No sería histórico tampoco. Claro, pues me reservo para cuando estoy un poquito más viejo las memorias, digamos, pero esto no era un libro de memoria, este era un libro de historia, que tenía que contar la historia completa, que es una palabra que me encanta. Está de visita un amigo mío de Harvard y me decía algo muy gracioso, me decía, ¿qué otra historia hay que no sea completa? O sea, la historia es completa, o sea, no entiendo qué están diciendo. Sí, es como periodismo militante, ¿no? Bueno, la historia es completa y el libro cuenta la historia completa porque ellos se refieren, cuando dice historia completa, que no hablamos de lo que pasó antes. Bueno, yo le dedico 3 capítulos, de 7 capítulos le dedico 3 a la previa porque me parece que es muy importante hablar de lo que pasó antes. Y el problema es que ellos no hablan de lo que pasó después. Claro. Que yo sí hablo de lo que pasó después, que es central, ¿no? Es terrorífico. Y que tiene una actualidad, como ya veremos más adelante, muy potente, ¿no? Siempre que sale un libro sobre un tema del que se escribió mucho, una de las cosas que se supone que tiene que cumplir ese libro es traer una nueva perspectiva o agregar algo nuevo. Algo de lo que estás mencionando creo que viene por ese lado. No sé si lo has hecho conscientemente. Sí, claro. Uno se escribe, tiene que decir algo que no que no esté dicho, pero por lo menos plantearlo de otra manera o abrir nuevas perspectivas. A mí me pareció que era importante esto de la previa, esto del consenso, la vida cotidiana, darle mucha importancia a cómo se creó el método represivo en Argentina, que algo que estaba dicho, pero me parecía que era importante sistematizarlo y unirlo a las declaraciones de los propios protagonistas represores que reconocen la escuela francesa como la escuela de los represores en Argentina, la gente que venía de Indochina, de Argelia, estos profesores, que es interesante decirlo, no eran en cenáculos, en sótanos, sino en una escuela oficial que era la Escuela Superior de Guerra, a la luz del día, donde los oficiales superiores recibían instrucción en tortura, en desaparición, en lo que ellos llamaban la guerra contrarrevolucionaria, ¿no? Claro. Y estos tipos eran tan importantes, General Azurecé, Trinquet, todos los que pasaron por acá, gente que venía, como digo, de Argelia, que fueron contratados por el Pentágono para dar clases en la Escuela de las Américas y en la Escuela de West Point para los que iban a Vietnam después, ¿no? Claro. Y ahí hay una mezcla entre las dos escuelas fundamentales de la represión en Argentina, que es la escuela francesa y la escuela de la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Implantada por Estados Unidos en todo a mí no me gusta decir subcontinente para nada, en todo
América Latina, ¿no? Que no es ningún subcontinente, ¿no? Y la idea de que todo el plan de represión había sido ya planeado bastante antes, Por supuesto. en contraargumentación de quienes dicen que bueno, que hubo excesos porque hubo que responder a una cosa, no, ellos ya sabían que iba a venir el terror. Absolutamente, está todo planeado y hay cuento, por eso es tan importante hablar de la previa también, porque ya primero están los decretos firmados por Isabel Perón y su gabinete, Rucauf y otra gente que sigue circulando por ahí, y finalmente en el mes de octubre de 1975 la orden secreta 404, que llamaba la Peugeot por el modelo de auto, que establecía ya la metodología represiva, ¿no? Los centros clandestinos de detención, que llamaban LRD, lugar de reunión de detenidos, la forma de interrogatorio, bueno, todo muy, muy escrito, una orden secreta, pero puesta por escrito en octubre del 75, ¿no? A todavía 4 meses del golpe, ¿no es cierto? Claro, o sea, no fue una improvisación. Para nada, y además, bueno, a eso se le suma que ya estaba el grupo civil, el grupo Perrow, el grupo Ascuénaga, un grupo de empresarios muy poderosos, entre los cuales estaba Martínez Dios, Blaquier, y intelectuales de la ultraderecha católica, la ultraderecha liberal. A un europeo le puede sonar raro que digamos ultraderecha liberal, ¿no? Pero claro, en Argentina hay liberales de ultraderecha. Que bueno, estaban ya planeando el golpe, ya eran como la pata civil del golpe, cómo iba a ser el modelo económico, cómo iba a ser el modelo represivo. Todo esto se venía hablando y se intensifican las reuniones a partir de julio del 75, cuando se produce una fuerte crisis económica autoinfligida, que fue el Rodrigazo, ¿no? Claro. Que fue un ensayo de la política que iba a aplicar la dictadura, porque inclusive ya en el gabinete económico de Rodrigo, durante el gobierno de Isabel, hay funcionarios que van a ser luego claves en el gabinete de Martínez Dios, como Ricardo Ricardo Mansueto Sin, hombre clave de la ultraderecha económica argentina, ¿no? Una de las cosas que por lo menos se vio en la última elección presidencial, en el debate de ideas, era esto que trajo, por ejemplo, La Libertad Avanza, esta idea de que hablar la política desde la economía es como más aséptico. Pero claro, si revisamos el golpe del 76 y lo que vino después, la economía tiene mucho más que ver. Es que la economía nunca puede ser aséptica, es una falacia, ¿no? La economía es política. Claro. Es desde la época de que se instaló esa idea, cuando Adam Smith inaugura un poco la economía política. La economía y la política van justas, ¿no? Porque hace falta la política para aplicar la economía, y la economía determina la política, ¿no? Así que es una ridiculez pensar en una economía, o cuando se decía acá, es un técnico, ¿no? Cavallo es un técnico, no, Cavallo es un político, claro, que aplica una teoría económica determinada, ¿no? Entonces esa idea de que la economía puede ser algo así como aséptica o quirúrgica no existe, ¿no? Es como el que te dice soy apolítico. Claro. Ella sabe que es de derecha, sí, básicamente. Claramente. Generalmente los apolíticos son de derecha. Exactamente, sí. Bueno, no sé si viste la película española, la Escopeta Nacional. Sí, maravilloso. Que le dice, Irlanda, ¿no? Sí, soy apolítico como mi padre, de derechas. Claro, sí, tal cual. Y si tratamos de crear una continuidad, porque de vuelta, tratando de... Ayer estaba escuchando a Martín Coan y él contaba que, bueno, que a pesar de que es muy frustrante escuchar a gente joven y no tan joven repitiendo cosas que ya se dijeron, o que ya se contraargumentaron con mucha documentación, también hay saberes que hay que estar constantemente actualizando para que estén vivos. Exactamente. Vos que tenés una conexión bastante fuerte con distintas generaciones, no es que te encerrás en una específicamente. Sí. ¿Qué cosas pensás que es importante charlar con la juventud sobre este tema? Que tal vez otras personas que vienen con la explicación de la dictadura de generaciones atrás se están perdiendo. Primero que mucho adulto que da por sabidas muchas cosas que no están sabidas. ¿Cómo qué? Inclusive experiencias de vida. La gente joven no tiene idea de lo que era vivir en dictadura, no, salvo que haya leído, ¿no? Que tenga información. No digo que no les interese o que sean incultos, sino que es muy fuerte haber vivido la dictadura. Entonces hay que contarles cómo era la cotidiana, cómo estamos haciendo acá, cómo era la vida, cómo era, por empezar, ponernos en contexto, ¿no? Si no es algo medio abstracto decir la dictadura, bueno, ¿qué implicaba eso, cierto? Y después, bueno, hablar de qué significó y para qué se hizo,
quitar la idea del psicópata, ¿no? Que eran todos criminales psicópatas y que no, eran criminales psicópatas, pero al servicio de la implantación de un modelo económico, ¿no? Todo eso se hizo para implantar un modelo económico en un país que era modelo de cultura, de resistencia, de organización sindical, de una sociedad muy movilizada, que se sabía que ese plan económico no se iba a poder aplicar si no era a través de una masacre, ¿no? Que fue lo que se hizo, con una clara intención ejemplificadora, didáctica, podemos decir, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que explicar para mí. O sea, si no queda como que vinieron los criminales, mataron, bueno, ¿para qué mataron y por qué mataron, no? Digamos, creo que es fundamental explicar esto, ¿no? O sea, esto se hizo, fue una cuestión instrumental para una aplicación de un sistema cruel que es el mismo sistema, el mismo modelo que nos está rigiendo en este momento, ¿no? Y mucha gente también lo linkea, bueno, parece que hay que tener el apellido empezando con M para hacer estas cosas, pues. Sí. Martínez de Oz, Menem, Macri, Milei. Sí, siempre las 4 M, sí. Muy impresionante. Sí. Y bueno, yo creo que todo eso hay que explicar, ¿no? Y aparte tenemos el otro día, estuve en la radio y me decían cómo explicar el modelo Martínez de Oz. Mirá, hoy es más fácil que nunca. La verdad que hoy está muy facilitado. Es decir, el modelo que está rigiendo ahora, bueno, imagínenselo hace 50 años con otro contexto mundial, qué sé yo, pero apertura de importaciones, desocupación, ataque a la industria, desfinanciación de la industria, Timba. La timba financiera, ¿no? Bueno, la renta financiera por encima de toda la demás, porque hasta el campo se perjudicó, ¿no? Durante que apoyó decididamente el golpe, pero el campo le fue mal en un momento dado por el retraso cambiario de la famosa tablita de Martínez de Oz, por ejemplo, ¿no? Entonces el verdadero interés está puesto en la banca y en la renta financiera, ¿no? Que fue verdaderamente escandaloso. Acá se pagaron en un momento determinado la llamada plata dulce, 10% en dólares por mes, ¿no? Imagínate quién iba a invertir en un emprendimiento productivo. ¿Para qué te ibas a meter en el lío si podías ganar una plata que no la ganabas en el mundo en 5 años? La tasa LIBOR estaba en más o menos 2 anual. Acá la ganabas en un mes. Sí. Lo que hubieras ganado en 5 años, acá lo ganabas en un mes. Bueno, entonces era una timba escandalosa. La destrucción del aparato productivo, el ingreso de mercadería importada de todo lo que se te ocurra, la desocupación galopante, bueno, la desarticulación, ¿no? De todo lo que tenía que ver con redes solidarias, el ataque directo al movimiento obrero, que fue la víctima propiciatoria, lo que más les importaba, porque la guerrilla no era ningún problema para ellos. No, está sobredimensionada. Sí, estaba sobredimensionada. Hay algo que a mí me gusta decir, porque siempre se dice la guerrilla estaba desarticulada para 1976. Sí, estaba desarticulada, pero algo más importante que la cuestión militar. Estaba completamente transformada en algo por fuera de la gente. La gente no quería saber nada con la guerrilla. El secreto de una guerrilla es que tenga apoyo popular. Claro. La guerrilla de Montoneros y de ERP estaba muy militarizada, muy militarista, y la gente no la veía como una opción en lo más mínimo. Entonces, no solo que estaba desarticulada en lo militar, sino que estaba desprestigiada, sí, y por fuera de las opciones que la gente podía optar en ese momento, ¿no? Bueno, hay algunas declaraciones que figuran en tu libro de Santucho, sí, que la verdad que te quedás como diciendo, pero no es amigo de nadie, no quiere incluir a nadie en su grupo. ¿Y con cómo sí, yo creo que estaban muy perdidos y bueno, y siguieron con una como está al precipicio de acelerar, ¿no? Claro. El ataque a Motochingolo es un ejemplo, ¿no? Es un ataque el más grande de una guerrilla en Argentina contra un cuartel donde sabías o tenías bastantes certezas de que ese ataque estaba cantado y que estaban yendo a la muerte, ¿no? Y fue una masacre realmente. Y además un elemento de justificación al ejército de que, bueno, mirá la guerrilla lo que hace, ¿no? Bueno. Y entonces se le facilita mucho a la derecha el discurso, porque para la derecha el mejor negocio es hablar de o dictadura o guerrilla, ¿no? Y ese no es el tema central de la dictadura, no era la guerrilla, era lo que venimos hablando, ¿no? El gran problema era el nuevo sindicalismo, la iglesia que había optado por los pobres, ¿no? Las redes sociales entre la gente, el laburo en los barrios.
todo eso, que una cultura que era realmente extraordinaria, el cine, el teatro, los libros, las revistas. Había 40 revistas literarias en 1975, ¿no? Todavía con la censura que ya regía. Bueno, qué sé yo, acá se producían 46 modelos de auto, había 10 fábricas automotrices. Mirá dónde estamos, ¿no? Es decir, yo creo que ahí está la cosa, ¿no? La guerrilla la derrotaron muy fácilmente, o sea, no era el problema. De hecho, de la lista de desaparecidos, de lo que se conoce, lo que los une no es que eran comunistas, sino que eran clase obrera, ¿no? Clase obrera, básicamente, la mayoría, según la CONADEP, sí, claramente, estudiantes, activistas de distintos rubros, también gente de la guerrilla, pero no eran la mayoría, ¿no? Haces un hincapié fuerte en el tema de la cultura y de cómo la cultura funcionaba como una resistencia de ideas, pero también como una forma de vivir la vida en dictadura para personas que, como decías, capaz no estaban particularmente en actividad política, pero que igual vivían esa vida cultural. ¿Por qué elegiste linkear esas dos cosas? Porque muchas veces los libros de historia, los que uno ha leído, en general es como que te cuentan la historia de los políticos, claro, y no linkean las dos cosas. No, yo creo que la cultura es la clave de un país, ¿no? Es un elemento identitario definitivo y me pareció importantísimo. Hay un capítulo entero sobre cultura. Y bueno, también me parecía importante no hablar del apagón cultural, que es una frase que se usa mucho, porque es muy injusto para mucha gente que siguió haciendo cosas, que siguió tratando de publicar, tratando de hacer cine, tratando de hacer teatro, y creo que no fue un apagón, fue un intento, por supuesto, de apagar, de erradicar, pero me parece injusto para toda esa gente que siguió intentando en esa situación tremenda seguir haciendo cosas, ¿no? Y que va a florecer ya por el 80 con teatro abierto, bueno, en la medida que se pudo expandir un poco más, ¿no? Y eso es una clave de la potencia que tiene la cultura argentina que me pareció fundamental destacar, ¿no es cierto? Vos ya tenés, este es tu libro 22, según tengo entendido. 22. Y ya has pasado por todos lados. Sin embargo, uno cuando ve los temas más recurrentes en las librerías y tal, el 76 o la dictadura militar, del proceso de reorganización nacional específicamente, es como uno de los temas de los que más se habla. ¿Por qué elegiste este momento para sacar este libro y no antes? Bueno, primero pues se cumplían 50 años y sentía un compromiso, te diría, generacional. Yo no podía dejar de hablar de esto, ¿no? Y sabía que iba a haber una contraofensiva o una ofensiva de la ultraderecha defendiendo la dictadura, y me parecía que uno tiene cosas para decir y tener ciertas obligaciones generacionales, morales y voluntad también, por supuesto, de hacerlo. Así que para mí fue una tarea dura, ¿no? Porque volver a transitar esas cosas no es gratis. Pero bueno, me parece que estoy muy contento con haberlo hecho, ¿no? Y la verdad que debo decir que el libro es un éxito, que no está mal decirlo. Está en este momento tercero a nivel nacional. Y eso que recién sale. Estoy peleándole el primer puesto a Isabel Allende. Ah, mirá. Sí. Bueno, nada, lo digo no como jactancia, sino... ¿Lo puedo decir yo como jactancia? Sí. Sí. No, ¿sabes por qué lo digo? Porque quiere decir que hay interés por este tema. Claro, claro. O sea, es un libro que está ahí arriba y que me doy cuenta que hay mucho interés y me llaman de radios que yo nunca pensé que me iban a llamar para hablar de esto. Y que me parece bárbaro. Buena hora, ¿no? Insisto, no lo hago con autobombo, sino que quiere decir que había un lugar y que había que hacerlo. O sea, me convenzo yo mismo de que estuvo bien la decisión de hacerlo, ¿no? También en tiempo, para buscar una nota optimista, en tiempos como estos también hacer ciertas cosas se vuelve más necesario, ¿no? Se vuelve necesario con sus costos, pues te matan, las redes te atacan, te trolean, todas esas boludeces, pero bueno, uno lo asume con gusto porque es lo que hay que hacer. O sea, yo no me hubiera sentido bien de ninguna manera dejando pasar de 50 años sin hacer un libro mío, no está en mí, digamos, ¿no? Escuché en alguna entrevista que te hicieron también sobre este tema que según vos, a pesar de que el gobierno militar terminó en 1983, ellos ganaron. Sí, yo no dije que ganaron, dije que no estaban vencidos, no es lo mismo. Bien. Yo no creo que hayan ganado, digamos, pero lo que es cierto es que cuando uno llega a 1985 al juicio,
los tipos estaban empoderados todavía Claro. y entonces fue un juicio muy valioso en el sentido para comparar a nivel mundial con Nuremberg, por ejemplo, porque Nuremberg fue el juicio de vencedores a un ejército derrotado, ¿no? Claro. El ejército argentino, las Fuerzas Armadas argentinas no estaban derrotadas en el sentido de que seguían teniendo poder, seguían la gente que la acompañó del poder económico estaba viva, coleando y con poder. Entonces fue muy valiente lo del juicio, muy valioso lo del juicio, no más allá de todo lo lamentable que pasó después, pero digo, el juicio fue un hecho muy importante, ¿no? Y en ese sentido, digo, no dije que ganaron, sino que no perdieron, que no es lo mismo. Claro. Claro. Y bueno, el gobierno que estamos viviendo ahora y el clima de época que estamos viviendo ahora también deja por lo menos entrever que algo sobrevivió, porque si hay Por personas que supuesto. hoy en día... Yo creo que algo que también me gusta decir es que hay un 30% de la sociedad argentina muy ultraderecha, históricamente. Es un montón. Un núcleo duro, mucha Y gente. viven en la capital federal. Sí, Capital, Córdoba, bueno, en distintos lugares del país, está repartido, ¿no? Y esa gente hoy en día está muy habilitada, ¿no? Estuvo durante el kirchnerismo un poco calladita, o se sintió un poco más no tan habilitada para hablar. Hoy en día se siente muy habilitada a decir cualquier cosa, ¿no? A sacar todo su racismo, su xenofobia, su misoginia a la calle, a la luz, habilitada por un presidente que piensa exactamente eso y que insulta y que dice cualquier cosa y que va a Davos y habla en contra de los homosexuales, bueno, cosa increíble. Entonces, bueno, vivimos una especie de distopía, ¿no? Es una cosa que uno, la verdad, que nunca pensó en vivir. Y además no es un gobierno negacionista, es un gobierno apologista de la dictadura, son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa cuando vos negás, otra cosa cuando vos afirmás que estuvo bien lo que pasó, ¿no? Entonces No es apolítico, es un paso más. no, claro, es un gobierno de ultraderecha que acaba ayer mismo, no sé cuándo saldrá esto, pero en estos días, digamos, que estamos hablando acá, las Naciones Unidas unánimemente condenó la esclavitud como el mayor genocidio de la historia, con esos términos, y hubo 3 países que votaron en contra: Israel, Estados Unidos y Argentina, ¿no? Es impresionante. Hay que votar en contra de la memoria histórica de la esclavitud, ¿no? Digamos, hay que votar a favor de la esclavitud, porque es lo que estás haciendo, ¿no? Está reivindicando la masacre de millones de personas que fueron sacadas de África para traerlos como esclavos a América, ¿no? Es una cosa de loco. Ahí te explicas un poco qué une a estas 3 entidades que son Israel, Argentina y Estados Unidos, y la característica neofascista que tiene este presidente, ¿no? Algo que hablábamos, justo me diste el pie, algo que hablábamos antes de prender la cámara es que personas que saben mucho más que yo les cuesta un poco calificar de fascistas a... Bueno, pero hay mucha literatura hoy en día que ya habla de neofascismo, ¿no? Finkelstein, ¿no? Sí, claro. Gisbert, este libro de Síndrome de 1933, que es un librazo, Sí. advierte sobre el neofascismo, ¿no? Sobre esta época que... Bueno, el Papa, unas últimas intervenciones públicas recomendó este libro hablando del peligro del neofascismo, ¿no? Es un neofascismo, evidentemente, ¿no? Si hay alguien que defiende estas cosas que estamos hablando, ¿no? Que defiende la guerra a ultranza, que defiende casi la esclavitud en los contratos laborales, que defiende la esclavitud explícitamente. Bueno, es un modelo neofascista, ¿no? Claramente, que no tolera al otro, que el otro es un enemigo, no es un adversario, ¿no? Que no admite ningún discurso discordante. Eso es fascismo, ¿no? Acá y en la China, digamos. Y también es incumplible, porque Sí, la única manera de sí, por supuesto que disciplinar se de esa agota, forma, ¿no? Esto va a pasar como todo pasa en la vida y en el mundo. El problema es que nos va a dejar Claro. a los argentinos, ¿no? Nos va a dejar un país destrozado, realmente. Y va a ser una reconstrucción muy difícil la que tenemos por delante, ¿no? A mí no me gusta mucho pedirle a los historiadores que hagan futurología, sé que a vos tampoco te gusta mucho que te lo pregunten, pero ya que la charla viene por ahí, ¿vos qué pensás del futuro de este gobierno? Porque
muchos de los que lo miramos desde afuera, a veces sentimos que va a ir para abajo y de repente pega una repuntada, a veces sentimos que está medio mal. Va a depender mucho de la situación económica. Estas cosas se definen en el bolsillo de la gente, ¿no? La gente no tiene tiempo a hacer política, digamos. Una de las virtudes del neofascismo es ir generando situaciones críticas permanentes en las cuales la gente está ocupada del diario vivir y no tiene tiempo de filosofar, de proyectar alianzas políticas. Va viviendo, ¿no? Y cuando le tocan demasiado el bolsillo, ahí puede ser que reaccione. Pero no le pidan análisis porque no porque no sean capaces de hacerlo, sino que están agobiados. Están agobiados. O sea, una persona que trabaja 12 horas por día, viaja 3, no le alcanza la plata para comer, bueno, es un poco así. Una cosa que siempre le costó mucho al progresismo ver, ¿no? Digamos, siempre hablando de la clase obrera, pero no terminan de ver cuál es la dificultad de por qué cuesta asimilar ciertas ideas en los sectores populares, ¿no? Yo trabajé muchísimo de maestro, de profesor en zonas de riesgo, como se dice, y te das cuenta cómo es la vida de esa gente, ¿no? Vivir al límite todo el tiempo, ¿no? ¿En qué momento se puede sentar a analizar? Y no lo estoy diciendo desde una perspectiva de que no puedan hacerlo, sino que no tienen cómo, muchas veces, ¿no? Bueno, y más allá del libro, hay algunas cuestiones de oficio que me gustaría preguntarte. Sos una persona que tiene una producción enorme, increíble, multiformato, etcétera, etcétera. Entonces me resulta muy interesante conocer un poco sobre tu método ejecutivo. Para empezar, preguntarte, ¿cómo hace alguien para escribir 22 libros? Y bueno, trabaja. Claro. Trabaja, formo equipos, tengo un equipo de trabajo que va variando, 3 o 4 personas que me ayudan en la investigación. ¿Escribís vos? Escribo yo, por supuesto, eso no lo delegaría nunca porque Es lo más lindo. Es lo más lindo que hay. Investigo mucho yo, pero es muy importante también a veces por ahí hay gente que haga una entrevista o que vaya a buscar material, entonces es eso. Pero bueno, nunca delegaría la escritura, que es la parte más alucinante de todo, ¿no? Y además, bueno, es un estado, ¿viste? El estado de escritura es un estado de adrenalina muy loco, ¿no? De saltar acá, allá y buscar y bueno, no sé, me encanta, me gusta, es una pasión. ¿A 3 o 4 tu equipo máximo? Sí, más o menos, 4 personas. Bien. Va variando, ¿no? Pues también se van incorporando gente joven que a la vez se va formando y me parece muy lindo y dejando ahí ayudar a formar a nuevas generaciones, ¿no? ¿Escribís varios libros a la vez? No, escribo uno a la vez. No escribo varios. Por ahí se da que el mismo año puede aparecer un libro infantil o algo más tranquilo, pero no escribo varios a la vez. Y aparte del tema de los libros, sos un gran entrevistador, ¿va? Por lo menos yo venís haciendo entrevistas hace más de 30 años. Me encanta. Acabo de hacer una hermosa entrevista a Joan Manuel Serrat, que sale este domingo, y sí, le disfruto mucho. La verdad que es un género muy lindo, muy interesante. Creo que tiene que ver con el respeto al entrevistado y cero afán de protagonismo, ¿no? Si le tuviera esas famosas preguntas, si le dieras un consejo, creo que el mejor consejo es el protagonista es el entrevistado, no el entrevistador. Hay que hacer preguntas inteligentes, ¿no? Pero lo de lucirse no va por ahí, ¿no? El que se tiene que lucir es el entrevistado. Entonces yo creo que con esa premisa me gusta mucho hacer entrevistas. ¿Qué entrevistadores podrías recomendar que tal vez la gente no pensaría que te gustarían? ¿Que entrevistan bien, decís? Claro. Bueno, Pedro Rosenblatt es un gran entrevistador, por ejemplo. Tomás Rebol es un muy buen entrevistador. De la gente que está ahora, quiero decir, porque si no vamos a la prehistoria, pero estaba pensando en Antonio Carrizo, ¿no? Sí. Claro, que lo trataba de usted. Sí, lo pueden ver en YouTube, es extraordinario, ¿no? Los Grandes se llamaba. Y hay una entrevista a Borges muy buena. Es un género difícil, ¿eh? Sí. Es un género difícil. Para hacerlo bien requiere mucha información, tenés que lograr la empatía real con el entrevistado, ¿no? Que, no sé, o no. Por ejemplo, en el caso de gente que yo detestaba profundamente, como Martínez Dios. Eso te lo quería preguntar también. Me tenía que... La clave es no pelearse con el entrevistado, ¿no? Así claro. sea Mefistófeles, o sea,
si vos los estás entrevistando, lo que tenés que hacer es sacarle información, toda la información que se pueda, y el enojo ahí no cabe, no es el momento de pelearte con el personaje, ¿no? Ahí salís de la casa y ahí No, sí, o en los momentos que cortás la cámara, qué sé yo. Pero no es el momento de la entrevista, que yo creo que ahí se comete un error, cuando te peleas. Por supuesto, preguntas incómodas, obvio, pero no es el momento de la pelea, de la entrevista. Porque ahí el tipo se retrae, Claro. ¿no? Y en relación al oficio del historiador, hablando con Adamovsky hace no tanto, él sacó el libro de él, de la historia argentina, Sí. que charlando con él me contaba que uno de los problemas que tuvo interno fue que quería hacer un libro que lo pudiera leer cualquiera, y eso le chocaba con su costado academicista. Claro, exactamente. Yo me decía que si ponía todas las notas al pie que él quería, el libro iba a tener el doble de páginas. Claro. Vos, como tus libros que son tan accesibles, ¿cómo pensás vos internamente ese equilibrio? No, eso me sale naturalmente porque tengo muchos años de docencia. Entonces, yo creo que lo que me ayudó tanto a ser claro, que lo dice la gente, no es un autobombo tampoco, fue la necesidad de hacerme entender en el ámbito secundario y universitario, dando más de casi 30 años de clase. Entonces, eso fue para mí clave, la cuestión de lo accesible sin bajar el nivel y sin subestimar al lector o al alumno, en el caso, depende del caso, ¿no? Y en cuanto a la nota al pie, para mí es un subgénero. Mis libros están llenos de nota al pie, me encanta la nota al pie, ¿no? Y que quiere la lee, que no quiere no la lee, pero mis libros están llenos de notas al pie, ¿no? Pero bueno, creo que para mí es fundamental que un intelectual sea accesible, ¿no? No tenés por qué hablar en difícil, ni tenés por qué hacerte el críptico, ¿no? Y bueno, a mí por suerte me sale, y la gente lo agradece, qué sé yo. Pero creo que la clave está en con la intención de ser accesible, no bajar el nivel. Claro. No tenés por qué bajar el nivel. El tema es encontrar, bueno, es un laburo, ¿no? Pero encontrar la vuelta para explicar cosas complejas, como esto que estamos hablando, de manera que la gente lo entienda. No tenés que decir, bueno, había una vez, no hace falta, sinceramente, ¿no? Bien, y por último, para esta parte, ¿cómo te imaginás que deberían abordar los historiadores que se están formando ahora, o los historiadores que van a venir más adelante, cuando tengan que tener de objeto de estudio esta época repleta de fake news y de posverdad? Yo creo que los jóvenes, con quien hablo mucho, historiadores, gente joven que ya está ejerciendo, que está escribiendo, son tipos que se llevan muy bien con la tecnología y con el lenguaje actual, ¿no? Entonces ya ahí tienen algo a favor, que saben detectar una fake news, que saben manejar inteligencia artificial, y además saben que los tiempos se acortan, los tiempos de profilaxis histórica ya casi no existen, ¿no? Eso de dejar pasar 5 años, no sé, bueno, esas cosas que se decía que ya no va más. Hoy tenemos en Europa, Estados Unidos, cátedras de historia inmediata, que hablan, por ejemplo, de la guerra de Irán, ¿no? Como una perspectiva histórica, pero están hablando de noticias en desarrollo. Es decir, que aquello de dejemos pasar tanto tiempo ya no va más. Entonces creo que están muy bien preparados, ¿no? Yo creo que hay una producción académica muy interesante. Yo creo que en los últimos 10-15 años mejoró muchísimo el enfoque sobre temas importantes de lo contemporáneo, cosa que la academia clásica no hacía. La academia tardó muchísimo en ocuparse de la dictadura, muchísimo, y hoy tenemos toda una camada de jóvenes historiadores que están muy fuertemente trabajando esos temas, ¿no? Y que lo ves cuando entras al portal Academy, que es un portal que reúne casi todos los papers que hay circulando por ahí. Te encontrás de la dictadura argentina, no sé, 5.000, 6.000 trabajos, ¿no? Y muy recientes y en curso, y la verdad que es buenísimo eso, ¿no? Bien. ¿Te acordás cómo fue tu 24 de marzo? Sí, me acuerdo, inolvidable. Ya se sabía que venía el golpe, la tapa de La Razón es inminente el final, todo está dicho. La Razón era un diario que salía a las 5, la quinta, y a las 6, 7 de la tarde la sexta, y ahí decía eso.
Y todo el mundo sabía, ¿no? Que venía el golpe, estaba recontra anunciado. Yo soy muy radial, me gusta mucho escuchar la radio. Entonces me quedé escuchando la radio y estaba en mi casa y a las 3 de la mañana entró mi viejo y me dijo, ¿viste? Ya está, me dijo, o algo así, ¿no? Ya pasó. Y bueno, Ya pasó. Sí, ya pasó. Y bueno, empezaba esa noche tremenda, ¿no? Y lo loco era que yo estaba laburando ya, yo empecé a trabajar a los 14 años de cadete en un lugar muy elegante de Callao y Alvear, Recoleta, una zona más rica de Buenos Aires. Y entonces llamo por teléfono ese día, digo, tengo que ir a trabajar, y me dice el dueño, hoy más que nunca, querido, vení que estamos brindando, estamos festejando, ¿no? Así que ese fue mi 24 de marzo, fue ese. Bueno, ya habían empezado las clases, ese día no hubo clases, suspendieron por un par de días, y yo terminaba mi 5.º año en 1976, ¿no? En una escuela que había sido muy politizada, en Nacional número 6, Manuel Belgrano, y donde, bueno, desaparecieron 6 compañeros, ¿no? De esa escuela. Así que, bueno, fue un año inolvidable para mí, ¿no? Y a la vez tengo esos recuerdos de cómo uno busca intersticios, ¿no? De amigos entrañables que te decían, bueno, en tal librería, en tal estante abajo hay todavía libros, y había libreros copados que te decían, tengo guardado en el sótano tal cosa, y te armabas un circuito de por dónde circular por Buenos Aires, de ir a ver tales o cuales películas en la sala Lugones o en la Cinemateca que todavía pasaban. Había como refugios, ¿no? El Cineclub Núcleo, del gran Salvador Samaritano, que fue un tipo espectacular que tenía este cineclub, y que ahí pongo en el libro que Miguel Paulino Tato, el gran censor, el señor Tijeras de Sui Generis, le decía a Samaritano, mira, vos te voy a dejar que pases en tu cineclub estas películas porque vos tenés un público preparado, yo a la mayoría de la gente no la puedo dejar ver esto, ¿no? Entonces yo iba a ese cineclub y veías películas que nunca se iban a estrenar, por ejemplo, ¿no? Así que tengo ese recuerdo dual de cómo uno seguía sobreviviendo en medio del horror, como podías, una sociedad que miraba para otro lado, que estaba muy harta de lo que pasaba antes, ¿no? Y entonces recibieron como un alivio ese golpe, ¿no? El orden, supuestamente. Después se iban a excepcionar muy fuertemente, ¿no? Pero en un principio un apoyo fuerte al golpe de Estado, ¿no? ¿Cómo viviste tu 24 de marzo de este año? Muy feliz. La verdad que no esperaba. En la plaza con cientos de miles de personas, y la verdad que no me parece mal la palabra feliz, porque había una vida tan potente, tantos jóvenes. Fui con mi querido amigo Pedro Aznar, no podíamos caminar prácticamente, me paraban cada 50 metros para sacarnos fotos y hablar, y los dos nos fuimos muy contentos de ver tanta juventud, tanta gente joven, ¿no? Y tanta familia, ¿viste? De padres con los pibes, ¿no? Que era como una acción de vida que a mí me emocionó, me quebré muchas veces. Pasé por la puerta del Buenos Aires y justo estaban los chicos de 13, 15 cantando, ¿no? Con la bandera, ¿viste? Fue, bueno, ¿sí? Estábamos en estado de emoción permanente, ¿no? Y creo que fue un muy justo homenaje a los 50 años lo que pasó, ¿no? Y creo que obviamente tuvo la potencia que tuvo por lo que estamos viendo, ¿no? También fue una respuesta a este gobierno horrible que estamos viviendo, a este gobierno mamarracho que no puedo creer que estemos viviendo esto, ¿no? Sinceramente. Acá ya me despierto y no puedo asimilar estar viviendo en esta Argentina, ¿no? País que amo y que siempre voy a amar hasta el último día de mi vida, pero es muy duro vivir bajo este régimen, ¿no?